Hace menos de un año, casi nadie en el mundo del fútbol sabía dónde estaba Cabo Verde en un mapa. Hoy, esa selección ha eliminado a Uruguay, ha empatado con España y está a un partido de enfrentarse a la vigente campeona del mundo. Cabo Verde tiene menos habitantes que muchas ciudades europeas de tamaño medio, y aún así está haciendo sufrir a algunas de las mejores selecciones del planeta. ¿Cómo ha conseguido un país tan pequeño llegar tan lejos? La respuesta tiene mucho que ver con algo que está cambiando para siempre el fútbol de selecciones. Y te lo voy a contar todo. Empecemos por entender de qué estamos hablando realmente. Cabo Verde es un archipiélago en el Océano Atlántico frente a la costa de Senegal. Apenas 500.000 personas viven allí. Para que te hagas una idea, eso es menos población que ciudades como Sevilla o Zaragoza. No tiene tradición futbolística. No tiene infraestructuras millonarias. No tiene una liga potente ni academias comparables a las de las grandes potencias europeas. Su federación se afilió a la FIFA en 1982 y hasta el año pasado jamás había pisado un mundial. Mientras selecciones como España o Brasil mueven cientos de millones de euros en infraestructuras, ciudades deportivas y categorías inferiores, Cabo Verde ha construido su camino de una forma completamente distinta. ¿Cómo se compite contra eso? Con casi nada. Aquí está la clave que pocos entienden todavía. El fútbol moderno ya no depende solo de lo que pasa dentro de las fronteras de un país. Cabo Verde tiene algo que ninguna federación pequeña tenía hace 20 años, una diáspora enorme repartida por toda Europa. Miles de futbolistas de origen caboverdiano nacidos en Portugal, en Países Bajos, en Francia, jugadores formados en las academias de los grandes clubes europeos que, en lugar de esperar una llamada que nunca llega de las selecciones top, eligieron representar a la tierra de sus padres o sus abuelos. El delantero Daylon Livramento, nacido en Rotterdam, fue clave en la fase de clasificación con goles decisivos. El defensa Roberto López fue contactado para sumarse al proyecto a través de LinkedIn. Sí, LinkedIn. Esa es la realidad del scouting en el fútbol caboverdiano. Hoy una selección con 500.000 personas puede alinear futbolistas que se entrenan semana tras semana en las mejores ligas de Europa. Eso, hace 20 años, era directamente imposible. Pero el talento individual no explica todo, porque hay selecciones con jugadores de nivel similar que no llegan ni de lejos a lo que ha hecho Cabo Verde. Aquí entra el segundo factor: organización táctica brutal, intensidad de principio a fin, y una mentalidad de equipo que muchas selecciones favoritas ni siquiera entrenan. Mira los números de su fase de grupos. Empate 0-0 contra España, entonces campeona de Europa. Empate 2-2 contra Uruguay. Otro 0-0 contra Arabia Saudita. Clasificaron a 16avos de final sin ganar un solo partido. Pura solidez. Cero fisuras. Las grandes selecciones tienen más talento individual. Eso es innegable. Pero las selecciones pequeñas, muchas veces, juegan con más hambre. Y el hambre, en el fútbol, gana partidos que el talento por sí solo no gana. Y esto no es un caso aislado. Es una tendencia que lleva años creciendo y que el Mundial 2026 está dejando más clara que nunca. Marruecos llegó a semifinales en Qatar 2022, la mejor actuación de una selección africana en la historia. Georgia eliminó equipos top en la Eurocopa. Islandia paralizó al continente en 2016. Japón ha eliminado potencias históricas en fases de grupos recientes. El patrón se repite una y otra vez. El fútbol internacional se ha igualado muchísimo, y las grandes potencias ya no pueden salir al campo pensando que van a ganar solo por el nombre que llevan en la camiseta. Aquí hay algo que pocos analistas mencionan, y que para mí es la pieza más interesante de todo esto. Las selecciones pequeñas juegan sin miedo, no tienen nada que perder. Si pierden, nadie lo esperaba otra cosa. Si ganan, hacen historia. Las grandes selecciones cargan con una presión brutal. Tienen una afición exigente, una prensa que no perdona y expectativas que pesan en cada decisión dentro del campo. Así que dime tú, ¿qué da más miedo de verdad? ¿Enfrentarte a una selección con jugadores de élite mundial? ¿O enfrentarte a un equipo que no tiene absolutamente nada que perder y juega liberado desde el primer minuto? Esa pregunta es la que se están haciendo ahora mismo los entrenadores de las grandes potencias antes de cada partido de este mundial. Pero hay algo más en esta historia que va mucho más allá de la táctica. Cabo Verde tiene un ranking FIFA de los más bajos del torneo. Es la nación con menor población en alcanzar una fase eliminatoria en la historia de los mundiales, solo superada por Islandia en ese aspecto. Y aún así, en este momento, hay 500.000 personas en un archipiélago del Atlántico viviendo el momento más grande de la historia de su país. No es solo fútbol, es identidad. Es la prueba de que un país pequeño puede aparecer en el mapa mundial sin necesidad de ningún otro motivo que el deporte. Para algunas selecciones,
Clasificarse a un mundial ya es una obligación. Para Cabo Verde, ha sido un milagro construido a base de hambre, organización y una diáspora que nunca dejó de creer. Puede que Cabo Verde no levante este mundial, puede que su aventura termine en los próximos 16avos de final frente a la vigente campeona del mundo, pero ya ha conseguido algo mucho más grande que cualquier resultado en el marcador. Ha demostrado, delante de todo el planeta, que el tamaño de un país ya no determina el tamaño de sus sueños. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que el fútbol siga siendo el deporte más grande del mundo. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que el futuro del fútbol pasa por más historias como la de Cabo Verde? ¿O las grandes potencias seguirán dominando los mundiales de siempre? Esto es Futbolarium, el canal donde el fútbol se cuenta sin filtros, sin patrocinadores y sin miedo. Si quieres más, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón y no te pierdas el próximo vídeo.